En realidad se pueden producir a la llegada de las fiestas muchas situaciones conflictivas, algunas que ya vienen de tiempo atrás, algunos pueden sufrir más de alguna de las enfermedades que ya tienen, con lo cual, bueno, yo en realidad voy a dar unos pequeños tips o unas pequeñas recomendaciones para pasarla un poco de la mejor manera que se pueda. Lo primero que normalmente nosotros tenemos, si pasamos a la siguiente placa, si el director nos acompaña, ahí tenemos los conflictos habituales. ¿Cómo evitar los conflictos habituales? Muchas veces suele haber tensiones de pareja o rivalidades familiares. Las tensiones de pareja muchas veces se suelen dar porque durante el año el esposo y la esposa normalmente suelen estar mucho tiempo sin verse por una cuestión laboral y a veces a fin de año se empiezan a ver mucho más seguido, lo cual a veces se modifica esa especie de estabilidad matrimonial que existía y empiezan a tener conflictos. Es un poco como se empiezan a tirar un poquito de chispa, a rozar un poco en el momento y por supuesto, obviamente que si hay algún tipo de conflicto de tipo matrimonial no es el momento adecuado para decir, bueno, vamos a solucionarlo el 25 o el 31 de diciembre. En la misma placa también vemos las rivalidades familiares. ¿Quién no ha discutido o charlado alguna vez esto de, bueno, el 25 lo pasamos en la casa de la familia tuya, el 31 lo pasamos en la casa de la familia mía? Esto también trae ciertas rivalidades o conflictos de índole familiar. Y por supuesto, en toda la familia o en la mayoría, muchas veces hay conflictos dentro de los propios hermanos, entre hijos, primos, tíos, papás o mamás, etcétera, etcétera, con lo cual a veces lo mejor es tratar de que la Navidad sea una especie de encierro en donde nosotros decimos, bueno, nos vamos a olvidar de la rivalidad que existe dentro del grupo familiar, entre los hermanos, la familia, etcétera, para después nuevamente volver a lo mejor al estadio previo en el que estaba, porque ese no es el momento de solucionar un problema de rivalidades dentro de la familia. Esto no significa obviamente olvidar la situación, significa posponerla, nada más. En la misma placa vamos a ver que dice organización de los festejos. Bueno, ¿qué es lo que muchas veces llevamos los festejos? Todos sabemos que tenemos dentro de la cuestión de los festejos la sidra, el champán, la torta, los chocolates. Hoy realmente está bastante caro, digamos, tener toda una fiesta de esa índole, pero todos sabemos que desde el punto de vista cultural, durante años se nos ha pintado que la Navidad es eso, es chocolate, es turrón, es pan dulce, etcétera, etcétera, pero a veces eso no puede llevarse a la mesa. Eso no tiene que generarnos un malestar porque perdemos de vista el foco principal de por qué obviamente estamos reunidos. Y ahí en la misma placa, el último ítem dice cuestiones personales. ¿Qué es lo que significa cuestiones personales? Muchas veces uno ya trae dentro de su año, que a lo mejor no ha tenido un año bueno, ha tenido un año de mucho estrés, ha tenido un año de mucha situación de depresión, porque a lo mejor el paciente ya venía siendo depresivo la persona, y en realidad esa cuestión personal se puede marcar más en la época navideña. Vamos a la siguiente placa. En la siguiente placa dice cómo evitar el estrés. Lo primero es crear expectativas realistas, es decir, todos sabemos que hoy en este mundo que está un poco convulsionado con esta cuestión del consumismo, a veces los hijos nos presionan para decir, bueno, quiero el último modelo de tal celular, o quiero una última máquina en computadoras, en fin. Todo está bastante complicado con el tema de los costos, por supuesto que el que lo pueda comprar lo compra, pero a veces nos presionamos, tenemos una situación de estrés porque queremos cumplir con los hijos o los familiares para regalarle eso y le tenemos que explicar realmente que el regalo no hace a la sensación de afecto que uno tiene. Creo que hay que comprender esa situación, sentarse y explicar que no nos podemos estresar o empezar a sacar elementos en cuotas para que a lo mejor estemos con una deuda durante 8, 9, 10 o 12 meses para complacer a un niño porque quiere un elemento, un artefacto, un celular, por poner un ejemplo, que de repente no esté al alcance de la familia. En la misma placa vemos que dicen tiempo para uno mismo. Todos sabemos que normalmente durante un año tenemos una rutina durante el año. Esto significa que a lo mejor vamos a gimnasia, vamos a yoga, vamos a meditación, salimos a caminar, tenemos actividades de recreación. Esas actividades se tienen que mantener durante la Navidad y el Año Nuevo, no hay que suspenderlas, hay que seguir pensando en uno mismo, mantenerse uno mismo y no salir de esa rutina que nos ha hecho bien durante todo el año. En la misma placa tenemos el recordar
¿Qué es lo más importante? Un poco que viene con las anteriores, de decir lo más importante es la reunión familiar, la reunión del grupo, el estar con gente independientemente de los regalos. Insisto que el tamaño del regalo o el costo del regalo no hace al afecto que se tiene entre el que lo regala y entre quien lo recibe. En la misma placa tenemos la última, que dice buscar apoyo en el caso que este tipo de situaciones no puedan llegar a manejarse o a controlarse. Muchas veces es bueno pedir apoyo o en algún familiar o en algún amigo o a lo mejor en algún psicólogo. En la siguiente placa vemos que dice cómo evitar la depresión. Lo primero que hay que hacer es aceptar la situación. Todos sabemos y a todos generalmente nos pasa que durante el año hemos tenido algunas pérdidas, pueden ser alguna pérdida de algún familiar, alguna pérdida de amigos, pérdida de situaciones muy puntuales como por ejemplo una ruptura matrimonial, etcétera. Y lo primero que tengo que hacer para mejorar un poco, no pasarla tan mal durante la Navidad, es aceptar esa situación. Muchas veces hemos hablado del duelo y en este caso es un caso bastante particular en donde el duelo se vive también de una manera particular. En la misma dice focalizarse en lo positivo. Esto significa que dentro de la Navidad siempre hay cosas positivas y cosas negativas. Yo tengo que hacer foco, hincapié fundamentalmente en lo positivo, es decir, que es una cuestión netamente de actitud. Puedo optar por lo negativo, pero la opción siempre es más por lo positivo, aunque lo negativo después continúe. Después dice la expresión de homenajear a alguien, en el caso que normalmente nos falta alguna persona que la hemos perdido durante el año. Lo importante es recordarlo, pensar qué es lo que hubiese gustado que haga en ese momento, tener un minuto libre como para sentirme un poco más allegado a aquella persona que no está. Y todo esto, por supuesto, fuera de lo que significa todo el bullicio de lo que es la Navidad y el Año Nuevo y todos los festejos. Y por último, en la misma placa me parece que dice romper con lo establecido. Esto significa que no es necesario, insisto, no solamente en el tema de los regalos, sino que no es necesario que tenga que comprar un champán, cuando a lo mejor el champán es mucho más caro que una sidra. Entonces, si no me da el presupuesto, el sueldo, yo puedo decir, bueno, voy a comprar una sidra, lo voy a poner y lo vamos a disfrutar de la misma manera que si fuese un champán, porque si no lo otro me generaría un alto nivel de estrés. En la siguiente placa, esta es la última placa, dice la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de quien la mira. Evidentemente, Maggie, que esa frase final está hablando un poco de las actitudes que normalmente nosotros tenemos y de la actitud que uno tiene que tener en una Navidad. La mitad de la Navidad se va a pasar bien en función de la actitud que uno tenga.